sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Nosotros estamos de vuelta aquí en Viajeros Voluntarios, ya en nuestro segmento de entrevistas. Nos encontramos con el coach Rubén Camacho Zumaquero, con quien vamos a hablar de este tema de la independencia versus la dependencia. Yo había hablado un poco sobre la dependencia y la independencia afectiva, pero me imagino que existen otro tipo de dependencias y vamos a desentrañar este tema. Te damos la bienvenida, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Valentina, ¿qué tal? Bueno, gracias como pasa cada jueves que tenemos este rinconcito para tener nuestro momento de conocimiento, de desarrollo personal, de conocernos y de dar pasos de nivel, para ir un poco desentrañando todo este potencial que tenemos y poderlo hacerlo crecer. Si yo te iba a hacer esa pequeña corrección, que bueno, el tema del día de hoy era independencia versus dependencia, pero no habíamos en ningún momento nombrado el tema del afecto. Obviamente que sí, que es importante. Siempre que vamos a hablar de independencia versus dependencia, el afecto ahí va a tener una importancia, ¿no? Y uno de los problemas más comunes hoy día es la dependencia afectiva. El tema es más amplio, es más global. Es sencillamente independencia versus dependencia. El título es un poco... es bastante concreto, aunque puede llevar también a equívocos. La gente puede pensar, bueno, ¿qué es esto? Independencia versus dependencia, si se trata de una especie de competición, ¿no? ¿Qué es mejor, la independencia versus la dependencia? El objetivo de la sección de hoy no es ese, no es hacer una competencia. Es sencillamente que conversemos de en qué consiste la habilidad para ser independiente, de qué es lo que ocurre con los problemas, tanto con la independencia, no gestionar bien nuestra capacidad para ser independientes y nuestra capacidad también, o mejor dicho, nuestras dependencias, o bien hacia ciertos hábitos o hacia los demás, etcétera, qué consecuencias nos traen. Y el gran objetivo es que la gente que nos esté escuchando o que esté viendo el vídeo, a través de preguntas poderosas que vamos a ir haciendo, detecten qué estilo de relación consigo mismo y con los demás está teniendo, si a través de la independencia o a través de la dependencia, si lo están gestionando bien, si la estrategia es adecuada, qué resultados les está dando, y si los resultados no les gustan, qué pudieran ir haciendo para conseguir un cambio, desarrollar su habilidad para tener una relación con uno mismo y con los demás independiente, interindependiente, y que dé unos resultados que realmente nos hagan sentirnos bien y satisfechos, tanto en un sentido personal como profesional. Que también vamos a hablar de que las relaciones de independencia y dependencia tienen lugar dentro de los trabajos también, y esto es algo bastante importante. Por eso te comentaba que el afecto es una parte fundamental cuando hablamos de dependencia e independencia, pero nosotros vamos a ir más allá. No vamos a hablar solo de la independencia y dependencia en un sentido afectivo, sino la habilidad en sí misma, el modo de relación que tenemos. Ahora, como bien tú habías mencionado, no se va a dar este estilo de competencia, ¿no?, entre la independencia versus la dependencia, sino que de alguna forma podrían llegar a ser inclusive complementarios, ¿no?, en algunas situaciones. Pero no sé cuál sería tal vez el proceso para poder conocer cuál es el mejor manejo que podríamos hacer de nuestras habilidades, en este caso como personas dependientes o como personas independientes. Bueno, en primer lugar, lo que sería más prolijo sería no identificarnos con somos así o no somos así, porque el mero hecho de identificarnos ya nos limita. Pensamos que somos así, recordamos que es una de las creencias limitantes más comunes, pensar yo soy así, sino sencillamente hacer un proceso de análisis que vamos a hacer en este mismo programa, en esta misma sección, con preguntas poderosas para que averigüemos cómo nos estamos relacionando con nosotros y con los demás. Entonces, bueno, el primer paso, hablando sobre lo que tú bien habías dicho, que no se trata de una competencia, sino ver si nos relacionamos de forma independiente o de forma dependiente, qué resultado nos da. Lo primero que a mí me encantaría aclarar es que este tema de la independencia versus dependencia no es un tema exclusivo de parejas, por ejemplo, o de unión entre dos personas, etcétera. Es algo que se da
también, como antes había dicho, en las propias empresas y en los propios trabajos. Es algo muy peculiar que suele ocurrir en los procesos de coaching, ¿no? Hay algunos procesos de coaching, algunas personas que vienen a mí y me piden hacer un proceso de coaching, ¿no? Conmigo, un proceso de acompañamiento personal para conseguir objetivos y desarrollo. Algunas de esas personas saben cómo funciona el coaching y comienzan a trabajar, y otras personas tienen cierto recelo y dicen, no estoy convencido o convencida de que el coaching sea para mí porque creo que a lo mejor es muy para ejecutivos o para profesionales, y para el área personal no estoy convencido o convencida, ¿no? Lo más sorprendente es que al final de los procesos se dan cuenta de que a lo mejor ciertos problemas que tenían en su área personal, que no habían resuelto con otros sistemas, otras terapias, otras herramientas, sí lo consiguen con el coaching. ¿Por qué? Porque el coaching no trabaja con ejecutivos, trabaja con personas, con seres humanos. Es un sistema para las personas. Entonces es muy curioso que cuando se trabajan en empresas o con un ejecutivo, al final lo que se trabaja son estas parcelas, las parcelas personales. Entonces, tanto dentro del mundo ejecutivo se trabajan las parcelas personales, como también estas parcelas dentro del área personal para el propio desarrollo personal. Es importante desarrollarlas porque forman la base de cómo nos estamos sintiendo cada día. Entonces, como te decía, las relaciones de dependencia no se dan solo en las parejas, sino que se dan también dentro de los trabajos. Algunas veces suele ocurrir de que dentro de un trabajo se depende mucho de una persona en concreto. Digamos que las jerarquías dentro de los grupos o de los equipos y de las empresas hacen de que muchísima cantidad del trabajo, de la responsabilidad y de la toma de decisiones depende a lo mejor de una persona o de una serie de personas, lo cual trae resultados y consecuencias en los resultados propiamente profesionales, como en el estado de ánimo de esas personas, como en la cantidad de tiempo que trabajan, como en su nivel de saturación. Entonces fíjate que aquí es bastante profundo si nos estamos relacionando de forma independiente, si nos relacionamos de forma interindependiente también, dónde están nuestras dependencias dentro del trabajo, dentro de las relaciones personales hacia los demás, a qué nos llevan esas dependencias, etcétera. O sea, es como un campo muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que pudiéramos hacer para que la gente ya empiece a reflexionar sobre de qué manera suele comportarse y a dónde le lleva es: ¿hasta qué punto en tu toma de decisiones para ti es importante o incluso imprescindible incluir a los demás? Esa sería la pregunta. ¿Hasta qué punto para ti, a la hora de tú tomar decisiones en tu vida, bien sea para tu trabajo, para tu día a día, lo que sea, o tu propio plan de vida, hasta qué punto para ti es importante o incluso imprescindible incluir a los demás? Esta respuesta no tiene no hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. Sencillamente cada persona dará su respuesta totalmente subjetiva, y en función de lo muy importante que sea incluir a los demás o incluso imprescindible, se podrá dar cuenta que depende de las opiniones externas, o incluso que depende de ciertas personas en su vida o ciertos modelos de personas. A lo mejor no es siempre la misma persona, pero va cambiando de modelo de persona en la cual apoyarse para conseguir resultados, porque a lo mejor no ha desarrollado las habilidades para ser independiente. Y esto es un problema, porque al final tus resultados no dependen de ti, dependen del otro. Y lo que experimentas en tu vida no depende de ti, depende del otro. O puede ocurrir lo contrario, que la respuesta de la persona haya sido no. Para mí no es en sentido alguno importante, ni muchísimo menos imprescindible incluir a los demás. Mis decisiones son totalmente, absolutamente independientes y no incluyo absolutamente a nadie. Lo cual obviamente conlleva un gran crecimiento personal y un gran desarrollo, pero ojo, tenemos que valorar ahí cuál es la calidad de las relaciones personales. ¿Realmente los seres humanos somos absolutamente independientes y lo podemos hacer todos solos, como si fuésemos un gran ermitaño que viva en la montaña y que se alimente de su huerta y que no necesite contacto con otros seres? ¿Realmente están así? Entonces fíjate que puede ocurrir de los dos lados.
No vence la independencia sobre la dependencia, sencillamente tenemos que ver hasta qué punto los seres humanos somos independientes y realmente es productivo para nosotros, hasta qué punto necesitamos de los demás y de las relaciones personales y cómo encontrar un equilibrio en eso para que lo que nos importe, bien sea la relación de pareja, la relación personal, las relaciones de equipo, el tener un buen clima en el trabajo o incluso propiamente dicho el resultado profesional, nos guste, nos haga sentir bien, nos haga crecer, nos haga desarrollarnos y obtener cada vez más lo que queremos, sea lo que queremos, lo que sea. Ahí cada persona tiene sus propios criterios de éxito. Y todos los conceptos que estás manejando, Rubén, hasta este punto nos llevan a la palabra equilibrio, ¿no? El equilibrio que debemos tener como seres humanos entre saber que nosotros tenemos nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sueños, pero también tenemos un mundo que nos rodea, en donde estamos interconectados con otras personas y también están incluidas dentro de lo que nosotros hacemos. Nadie puede realizar algo solo, siempre necesitamos de apoyo y de ayuda de los demás. Entonces, buscar ese equilibrio para poder encontrar ese camino que nos puede llevar a ser personas sanas a nivel emocional es importante, ¿no? Y otro de las cosas que quería mencionarte y que me llama mucho la atención del coaching y tal vez no viene al caso en el tema de hoy, es que lo que me gusta mucho del coaching es que los procesos tienen un principio, pero tienen también un fin. Obviamente. Sí, hay otro tipo de procesos en donde me ha pasado, estás un año y medio y tú estás esperando ya ver los resultados y que estos procesos tal vez terminen y no, es como vivir en la ambigüedad, pero el hecho de realizar coaching y que tenga un principio y que tenga un fin te da como que la tranquilidad de saber que realizas un proceso y que luego vas a poder desarrollarlo y aplicarlo a tu vida. Aquí, Valentina, la clave está en la metodología y lo que voy a decir es extremadamente sencillo, incluso simple. Sin embargo, funciona, es así. Te hago una pregunta muy sencilla. Piensa en algún amigo que tengas o en alguna amiga. Alguien real. Alguien con quien suelas citarte o conversar. Alguien con la cual, una persona que sea importante para ti, que te una una relación importante y con la cual quieras tener como, o exista cierta constancia, cierta estabilidad. Elige a esa persona. ¿Tienes ya esa persona en tu mente? Bien. ¿Tienes pensado ahora mismo en algún momento dejar de ver a esa persona? No. ¿Tienes pensado el que quieres tener 6 citas con esa persona y ya no va a haber más? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un amigo o una amiga. Y la meta obviamente es que dure. Porque no hay ningún motivo para romper una amistad. Ahora, cuando uno quiere cambiar algo de su vida, algo que le está... es un bloqueo, es un límite, es algo que no te permite crecer como tú quieres, algo que te está molestando porque siempre ocurre igual. ¿Uno realmente quiere liberarse de eso o no quiere liberarse? Claro, quiere liberarse. Por lo tanto hay que ponerle un fin. Cuando uno quiere mantener algo, no hay fin. Cuando uno quiere cerrar con algo, tiene que iniciar un proceso que tenga un fin. Porque eso significa que vamos a valorar el factor tiempo. Y si valoramos el factor tiempo, quiero conseguir esto en 1 mes, en 2 meses o en 3, o en 6 sesiones o en 12 sesiones, la persona inconscientemente va a actuar y va a trabajar de una forma que le va a llevar a conseguirlo en ese tiempo. Como tú no tienes ningún deseo por romper con tu amigo o con tu amiga, sea quien sea la persona que hayas pensado, te llevas bien con esa persona. Si tienes una relación de amistad o de pareja e inconscientemente estás pensando, quiero romper con esta persona, te vas a comportar de tal forma que al final se va a romper. Porque es en fin de cuentas lo que estás buscando, con más o menos conciencia. Entonces, en un proceso de coaching consiste en eso. Vamos a fijar las sesiones porque lo que estamos buscando es que el problema lo vamos a solucionar. En otro tipo de procesos, que son procesos sin fin, como bien tú decías, no se suele solucionar nada, y esto no es algo que digamos tú y yo porque queramos decirlo, sino que son los resultados que la gente te arroja. O sea, yo escucho constantemente personas que me dicen, he resuelto con este proceso de coaching lo que no había resuelto en terapia en 1 año, o estuve 6 meses con un terapeuta y no conseguí esto. Ojo, esto no es decir nada, absolutamente nada negativo acerca de otras terapias o de la propia psicología. Yo mismo estoy licenciado en psicología y hay herramientas muy valiosas. Quizá el problema es que la gente no está bien ubicada en lo que necesita.
Si te rompes una pierna, obviamente tienes que ir a urgencias, no te vas a un abogado, ¿no? Pues es exactamente igual. Muchas veces la gente acude a profesionales cuando está buscando otra cosa. Si quieres mantener tus problemas porque crees que son irresolubles, hay muchos terapeutas que te van a acompañar en que tú consideres que tu problema es irresoluble. Si quieres resolver realmente algo, quieres desanudar el conflicto, quieres conseguir un cambio, ahí es donde el coaching te acompaña y te ayuda a que te des cuenta de cómo lo puedes conseguir. Ese es el motivo por el cual hay una serie de sesiones fijas. Y esto también es una de las grandes sorpresas en un proceso de coaching. Lo que una persona al principio piensa que no sabe si en ese mes y medio, 2 meses o 3 meses va a resolver, al final lo sorprendente es que no solo resuelve eso, sino que resuelve más cosas incluso. Y aquí nuevamente estoy hablando única y exclusivamente de los testimonios de la gente. Es así, ¿no? Con la dependencia y con la independencia ocurre algo muy curioso. Y es algo que a mí me ha ocurrido en mi carrera profesional, ¿no? Con todos los clientes con los que he trabajado. Ojo, no solo mujeres, hombres también, dentro del mundo de la independencia y de la dependencia. Y es que me he encontrado en los dos casos. Personas que me dicen, llevo desde que tengo uso de razón comportándome de forma dependiente. Necesito a los demás para tomar decisiones. Me afectan mucho las respuestas de los demás. Necesito que todo pase por otras manos, porque yo solo o sola no puedo. Y a nivel afectivo también, lo que tú comentabas antes, necesito para sentirme bien a nivel afectivo las respuestas del otro. Que las conductas del otro se ajusten a mis valores para sentirme bien. Esas personas acuden a un proceso de coaching diciendo, me cansé, quiero un cambio. Esas personas terminan por desarrollar la independencia afectiva. Ser capaz de que su afecto, la gestión de su ánimo, de su bienestar, depende exclusivamente de sus acciones, de sus creencias, de sus pensamientos, de su forma de gestionar sus emociones. Y ahí es cuando las relaciones personales tienen una calidad completamente diferente. Son interindependientes, como se suele decir. Que una relación interindependiente es, tú tienes tu independencia, yo tengo mi independencia, 2 personas tienen su independencia, tienen sus propios proyectos, y los comparten de forma interindependiente. ¿Qué quiere decir esto? Disfrutan de los progresos del otro, se acompañan también en los momentos difíciles, sin embargo lo que le ocurre al otro nos moviliza, pero no nos aparta de nuestro camino. Es decir, se comparte, no se coarta. Se coopera, no se coacciona. Y cuando existen relaciones de tipo dependiente, se coacciona, se coarta, etcétera, porque estamos tratando de conseguir a través del otro lo que nosotros no estamos haciendo solos. Y en una relación puede ser sentirse bien, y dentro de un grupo de trabajo puede ser hacer ciertas tareas, y dentro de una empresa puede ser, sí, que todas las o ciertas tareas se delegan en una persona que sabe hacerlas, porque bueno, se usa a esa persona para que realice todas esas tareas, o también puede ser porque esa persona quiere. Porque un poco para amarrar el puesto de trabajo se echa todo el trabajo a sus espaldas y no permite también a los demás, de forma protectora, que se involucren en esos procesos. Consecuencia, siempre que existe dependencia no hay aprendizaje. O el aprendizaje es demasiado pequeño. Ahora, también ocurre lo contrario. Las personas contrarias. Gente que vienen y dicen, siempre he sido una persona muy independiente, muy autosuficiente. Tomo mis decisiones por mí mismo, he tenido mucho éxito profesional, sin embargo, la calidad de mis relaciones personales no es tan buena como me gustaría. ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo que ocurre muchas veces es que el desarrollo o la forma en la que esa persona ha gestionado su independencia tampoco era totalmente productiva ni saludable con respecto a las relaciones personales. Era una independencia, vamos a decirle así, como un lobo estepario, como el lobo solitario que se aparta de la manada para conseguir sus propias presas y luego tiene dificultades a la hora de relacionarse con otros lobos. Es curioso porque si analizamos a los lobos propiamente dicho, tendríamos que estudiar de dónde viene el caso del lobo solitario, porque realmente no solemos olvidar de que en realidad es un mito, es un símbolo. Los lobos no son solitarios, actúan en manadas.
Los cánidos no son solitarios, actúan en manadas. Las ratas actúan en manadas. ¿Y cómo somos los seres humanos? Si nos estudiamos a las personas nos damos cuenta de que somos seres muy gregarios, que actúan en grupo, en manadas, y se puede hacer de forma independiente, con relaciones interindependientes que nos hagan crecer. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de las personas? Los seres humanos tenemos una característica muy especial, y es que nacemos muy dependientes. Esto le ocurre a todos los mamíferos, pero a los seres humanos de forma especial. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto es dependiente o hasta qué momento es dependiente un perro, por ejemplo? Más o menos unos 6 meses. A partir de los 6 meses pudiera vivir solo o sola. Un chimpancé, un primate ya más avanzado, aproximadamente 1 año. El primate es adulto, independiente y autosuficiente entre el año y los 2 años de vida. ¿Cuándo los seres humanos somos independientes y autosuficientes? ¿Qué edad dirías tú? Yo creo que desde los 18. ¿Tú vives en sociedades donde todo el mundo a los 19 años es absolutamente independiente? No. ¿A partir de qué edad somos absolutamente independientes? Depende de la cultura, creo yo. Depende de la cultura, depende de la familia. A nivel de maduración biológica, sí, de entre 18 y 21 años. A nivel de maduración cerebral, iba a decir, 12, 13 años, ya está todo madurado. Luego puedes seguir creciendo a nivel de tus habilidades cerebrales, pero a nivel del tamaño, ¿no? A nivel emocional no hay maduración, es toda la vida, es como tú gestionas las emociones. Aprovecho también para decir algo que habías leído, en lo cual no estoy muy de acuerdo. Habías leído antes del programa que te estuve escuchando el tema de la madurez con respecto al afecto y a las emociones. Como si una persona pudiera madurar su afecto y sus emociones, y las personas que tienen problemas son inmaduras. Realmente son conceptos ortodoxos que nos pueden llevar a equívoco. ¿Por qué? Porque ¿en qué sentido yo soy maduro o inmaduro? Yo soy maduro para lo que sé hacer, y soy inmaduro para lo que no sé hacer. Si me expongo a una vida de estabilidad dentro de mi zona de confort, sí, voy a ser maduro por unas cuantas cosas, voy a ser maduro para saber gestionar lo que yo ya he vivido. Pero si uno se expone constantemente a situaciones nuevas, es inmaduro constantemente, toda la vida somos inmaduros para las situaciones nuevas. Y eso es lo bonito de los retos. Por lo tanto, yo la palabra maduro e inmaduro no las utilizaría porque terminan por ser como juicios de valor. Una persona emocionalmente no es madura ni inmadura. Una persona sencillamente es emocional, tiene emociones y las puede gestionar de forma funcional o las puede gestionar de forma disfuncional. Igual con el afecto. Siempre que hay problemas de dependencia afectiva, hay un problema a la hora de gestionar ciertas emociones. La ira, que nos hace enfadarnos mucho cuando la otra persona no cumple con nuestras expectativas, el miedo a lo que puede ocurrir el día de mañana. Hay emociones que están relacionadas y la propia satisfacción. Cuando hay una persona que nos está dando afecto, nos está dando cosas buenas, pero nosotros por nuestros propios miedos no sabemos verlo, no queremos verlo. Hay también un problema a la hora de gestionar incluso las emociones más positivas, ¿no? Entonces la dependencia siempre arrastra también problemas en la gestión de las emociones, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos conversando. El ser humano nace muy dependiente. Como el ser humano tiene un gran desarrollo cerebral, hace de que somos probablemente la especie que durante más tiempo somos niños. Somos niños cerebrales hasta los 12, somos niños de cuerpo hasta los 18, 21, y luego vivimos en sociedades donde tú bien habías dicho que tardamos un tiempo en conseguir la independencia económica, etcétera, ¿no? Ahora bien, en todo ese desarrollo hay un punto clave que es la adolescencia. ¿Qué es lo que ocurre en la adolescencia? Se quiere romper completamente con la dependencia. Y esto ocurre en todas las sociedades. Cuando llega el momento en el que el chico o la chica, acostumbrado que son sus padres los que le dan la comida, los que les cuidan, etcétera, tiene una relación de dependencia, dependes de tu padre o de tu madre. ¿Qué ocurre cuando un niño se queda sin padre y sin madre a los 5, 6 años, 8, 10? Es un drama en su desarrollo afectivo.
Sin embargo, a partir de los 13-14 años comienza a ocurrir algo diferente, una rebelión interna, y en eso consiste la adolescencia. Se adolece de algo. ¿Y qué es de lo que se adolece? De la independencia. El adolescente quiere construir su propio mundo, su propia identidad, sus propios valores, y como respuesta a todas esas necesidades termina por sentirse mal o incluso muchas veces tener mala relación con los padres, incluso a veces se les odia a los padres, ¿no? Y no es un odio real, porque sabemos que luego pasan los años y eso se diluye, ¿no? Sencillamente los padres son el reflejo de la dependencia y uno quiere emanciparse y quiere ser independiente. Entonces el ser humano nace muy dependiente, pero se desarrolla hacia la independencia, hacia ser completamente independiente, completamente autosuficiente y a la vez tener relaciones con los demás sanas de interindependencia. Todos somos independientes y disfrutamos juntos del camino. Ahora bien, vivimos en sociedades, culturas, modelos educativos que fomenten esa independencia o fomentan lo contrario, fomentan la dependencia. En el caso de la mujer, necesitas cierto atuendo, necesitas una cierta figura, necesitas de un varón. En el caso del hombre, necesitas cierta figura también, necesitas un estatus, necesitas... Entonces, todo ese cúmulo de necesidades, vivimos en sistemas muy consumistas y muy protectores que nos quieren mantener según un determinado guión, hace que al final seamos dependientes. Y fíjate, por esto Valentina te decía que la dependencia no es solo afectiva, es también mental. Es la dependencia de un estatus, es la dependencia de unas creencias, es la dependencia de unos hábitos. Son dependencias a muchas cosas. Y eso, ¿cuál es el resultado? Lo sabemos todos bien claro. No permite un gran aprendizaje. Por lo tanto, a través de la dependencia no nos conocemos. Salvo que queramos poner en juego nuestra propia dependencia. Siguiente pregunta a la gente. ¿Qué es lo que te mantiene más dependiente? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer por ser independiente en aquello donde ahora eres dependiente? Esa sería otra pregunta para las personas. Cada cual, si reflexionamos, nos damos cuenta de que siempre hay alguna pequeña dependencia. Entonces sabemos que la independencia es lo que nos permite crecer y desarrollarnos. ¿Hay algún problema en la independencia? Lo que habíamos hablado antes, cuando no se cuidan las relaciones personales, cuando es una dependencia muy salvaje. Podemos plantearnos ahora, ¿los seres humanos de qué realmente dependemos? ¿Dependemos de los demás para algo? Y en ese caso, ¿para qué? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Para qué crees que dependemos los seres humanos los unos de los otros? ¿Hay algo en lo que realmente nos dependamos o nos necesitemos de manera imprescindible, segura? Bueno, en general yo creo que el tema de la dependencia y de la independencia tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? Y en torno a la corrección que me habías hecho yo, pues menciono que la extraje de una página de internet que se llama proyectopb.org, así es que no es mi... No es mi concepto, no lo he extraído yo de mí, no lo he desarrollado yo, sino ha sido extraído de una página de internet que está circulando y me llama mucho la atención el concepto de madurez e inmadurez. Pero en torno a lo que tú me habías mencionado, yo creo que como personas o como seres humanos siempre tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre la dependencia y la independencia. Uh-huh. Somos seres sociales, eso incluye que algunas cosas en las que estemos involucrados sean a fuerza, pues hay que relacionarse con las demás personas. Hay personas a las que no les gusta mucho, pero obviamente es parte del sistema, ¿no?, en el que nos vemos involucrados y en el que estamos envueltos. Hablaste también sobre la mujer y cómo existe esa presión social para que la mujer de alguna forma tenga una valía en algunas sociedades, no en todas, si no lo estoy generalizando. Uh-huh. En algunas sociedades tiene una valía si es que tiene un hombre a su lado, si es que tiene una pareja, si es que tiene un esposo, e inclusive en otras sociedades como en la India se utiliza los matrimonios de edad temprana para que la mujer no sufra de violaciones, de abuso sexual, porque la violencia hacia la mujer tiene una magnitud tan grande que el momento en que tienen a una pareja
se frena ese abuso. Entonces muchos padres en la India lo que hacen es esto, ¿no? Este mecanismo de protección hacia sus hijas es casarlas a los 14, 15 años para que en un futuro no sean violentadas, y es una situación que se desarrolla en este caso a nivel de la India, pero como lo había mencionado anteriormente y volviendo al mismo punto, creo que es una especie de equilibrio el que debemos tener como personas en torno a la dependencia y a la independencia. Sí, claro, la corrección que te hice, como te dije, Valentina, no era hacia ti, te había comentado con respecto a lo que estabas comentando, a lo que leíste, etcétera. Por supuesto, yo en todo momento sabía que esto no formaba parte de lo que a lo mejor tú personalmente pensabas, ¿no? Luego, claro, ¿por qué existe en el mundo también tanta dependencia? Es que existe un plan secreto, unos Illuminatis, una serie de organismos ocultos que pretenden que seamos todos dependientes. Bueno, yo creo que la explicación más lógica y más sencilla es la que tú acabas de decir. Si existe dependencia también es porque sirve para algo, como sistemas de protección. Ahora bien, es como cuando hablamos de la gestión del miedo. Hay miedos que son funcionales, porque nos protegen de peligros. Caso, la India. No es agradable, obviamente no es bueno que existan matrimonios tempranos, pero es la herramienta que actualmente tienen para protegerlas de ese tipo de abusos. Ahora, hay miedos que son disfuncionales. Miedo a algo que no tiene por qué ocurrir, o si ocurre no pasa nada. En ese sentido es cuando se desarrolla una independencia en otros enclaves sociales donde realmente no sirve para nada. Yo había preguntado antes en qué los seres humanos somos realmente dependientes, o en qué realmente de forma muy, muy, muy exclusiva nos necesitamos realmente a los otros. Si pudiéramos ser muy sintéticos e irnos dando cuenta que yo o una persona no necesita a otra, por ejemplo, para que la cocine, porque todos podemos cocinar, o no necesitamos a una persona para que haga una determinada tarea dentro de un trabajo, porque todos podemos aprender esas tareas, aunque bien es cierto de que tendremos más talento, menos talento para unas y nos podemos ayudar. Y el tiempo también depende, hay personas que cocinan en media hora muy bien y otras personas que demoran 3 horas, y también hay que sopesar, ¿no?, quién lo hace mejor y bueno, también en los trabajos para aligerar el tiempo, creo. Exacto, depende también de las prioridades. Entonces, si nos vamos quitando como todas esas barreras y nos quedamos con lo básico, ¿en qué realmente dependemos los unos de los otros? Llegamos a respuestas aquí más puras. Bueno, pues más que depender, o sí, depender o necesitarnos, nos necesitamos para compartir. Nos necesitamos para compartir en común experiencias, para compartir lo que sentimos, para compartir lo que está ocurriendo. Eso en un sentido afectivo, personal. Y ese es uno de los rasgos de las relaciones interindependientes. Tú eres tú, yo soy yo, cada uno tiene sus valores y su camino, y lo compartimos. Dentro del trabajo, como tú bien habías dicho, ¿en qué sentido nos dependemos o nos necesitamos? Simplemente nos dependemos los unos de los otros y nos necesitamos para hacer que el resultado y sobre todo la forma en la que lo hacemos sea más agradable, sea más productivo, siempre y cuando ese mecanismo no lleve a la eterna dependencia, que tengamos la habilidad. Hay ciertas tareas que yo puedo hacer con dificultad. Si puedo tener la capacidad, que esto es otro desarrollo, desarrollar mi capacidad para confiar en los demás, para así delegar esas tareas en otras personas, el resultado va a ser mucho mejor. Sin embargo, ¿qué ocurre si esa persona en un momento dado no está? Yo también tengo que tener la habilidad para saber desarrollarla. Y seguir al paso. O otros recursos. Es como hacer música, en definitiva, que uno tiene la capacidad para ser, digamos, un cantautor, o solo con su instrumento poder desarrollar un espectáculo artístico, una gran experiencia de música. Y si tiene músicos que le acompañan y entre todos pueden tener una banda genial. Pero ¿qué ocurre si esos músicos en un momento dado se caen? Que uno tenga la capacidad para actuar en solitario. Esa es la independencia. Tener la capacidad para actuar en solitario. A la vez que tener también la capacidad para compartir con buenas relaciones personales de calidad, que son, insisto, interindependientes, compartir esas experiencias que tenemos.
Entonces, bueno, hemos hablado bastante y al final hemos lanzado bastantes preguntas para darnos cuenta de unas conclusiones finales, ¿no? Que somos independientes, establecemos relaciones de interindependencia, así conseguimos que nuestras experiencias sean mucho más satisfactorias, nuestros resultados en el trabajo sean mucho más prolijos y lleguen con más potencia, y que sobre todo que podamos aprender mucho más de nosotros mismos, siempre y cuando gestionemos bien la independencia. Ser capaz de mantener la calidad de nuestras relaciones personales. Saber que es muy bueno dejarnos ayudar. Porque aquí en concreto en este programa hemos hablado, y tú sueles hablar mucho de las conductas de ayuda, de ayudar a los demás, pero también tendremos que hablar de eso, de dejarnos ayudar. Dejarnos ayudar es muy valioso. Ahora, otra pregunta que podemos lanzar para que las personas también reflexionen sobre qué estrategias están usando y a qué le llevan. La pregunta sería: ¿eres una persona que siempre pide ayuda? Y una pregunta más, que es más importante incluso: ¿hay algo en lo que siempre pidas ayuda que realmente pudieras hacer solo o sola? En caso afirmativo, ¿qué es? Y una pregunta más: ¿qué te está impidiendo hacer solo o sola aquello para lo cual siempre pides ayuda? En la respuesta personal que cada persona se dé, obtiene mucha información sobre cómo está gestionando su independencia, cómo está gestionando su dependencia, qué miedos puede tener, qué es lo que le está impidiendo desarrollarse con plena independencia, o al contrario, qué es lo que en su independencia le está impidiendo tener relaciones de calidad. Porque no nos dejamos a veces fluir con los demás o ayudar, o tenemos a veces miedo. Tanto las personas que suelen tener dependencias en un sentido afectivo tienen miedo a la independencia. Existe un error cognitivo, ¿no?, que les lleva a pensar que independencia es soledad, lo cual no es soledad. O que estar solo es peligroso, es estar desvalido. Y en absoluto, en soledad y en independencia, bueno, no en independencia, en soledad, mejor dicho, solo está desvalido un niño pequeño. Una niña pequeña, un animal que sea un cachorro. Cuando ya pasamos de los 18 años, como tú habías dicho, 30 en otros casos, pero bueno, sobre todo en un sentido afectivo de los 18, ya no somos desvalidos. Ya entramos en otro proceso, en un proceso en el cual nos toca crecer para cuidar de nosotros mismos y de las relaciones personales por los demás. Somos nosotros quienes nos cuidamos, somos nosotros quienes nos damos lo mejor y compartimos con los demás. A veces puede ser que los demás nos ayuden cuidándonos, pero es un acto incondicional, no es un acto obligado, no es un acto que define la calidad de la relación. Lo que define la calidad de la relación es hasta qué punto uno es independiente de forma afectiva y lo sabe compartir de forma plena con la persona que está a su lado. Eso es en un sentido afectivo y de las personas que tienen ciertas dependencias y tienen miedo a las independencias, y lo contrario. Las personas que son muy independientes pero no gestionan bien su independencia, ¿a qué tienen miedo? Tienen miedo a ser dependientes. Es el miedo a perder la soledad, a perder la individualidad. Es el miedo a perder esa independencia en la que uno hace todo lo que quiere. ¿Realmente qué es más saludable? ¿Qué te llevaría a aprender más? ¿Hacer lo que tú quieres cuando tú quieres? ¿O ser capaz de compatibilizar eso con otras personas, con las cuales te unen vínculos emotivos y afectivos? Es un mundo bastante amplio. Es un mundo bastante amplio, por eso, a la hora de conversar nosotros aquí en unos 30 o 40 minutos, o Valentina, a la hora de hacer una conferencia de 2 horas, o a la hora de escribir un libro de 250 páginas, nada, absolutamente nada, tiene la verdad absoluta, ni puede llegar hasta todos los rincones de un tema tan complejo como es el conocernos, y un tema tan infinito, porque nunca nos llegamos a conocer del todo. Entonces, ¿dónde está realmente la clave para sí conocernos? En las respuestas que cada persona da.
Por eso digo que una charla o un seminario o un libro realmente no sirve para tú definitivamente conocerte. Te conoces a través de tus respuestas y este es el motivo por el cual el coaching funciona así. Con una escucha activa y preguntas poderosas para que la persona se dé sus respuestas. Y es por esto que es tan personal, ¿no? Este tipo de procesos tienen que hacerse en torno a la realidad de la persona, el contexto, la situación que está viviendo en ese instante. O sea, no todos cabemos en el mismo saco, como suelen decir, no todos damos en el mismo molde. Todos somos tan diversos, no existen, yo creo que en el mundo no existen dos personas que tengan las mismas circunstancias para que se pueda aplicar a estas teorías generalistas, en donde tanto, se cree que se puede cambiar la vida de 1000 personas en una hora, en una charla. Las herramientas mágicas no existen. No existen las herramientas mágicas, existe la magia personal de cada uno por transformar su realidad. Lo que sí existe es la motivación. Por supuesto. Yo sí creo en la motivación, en que existen personas que te motivan muchísimo y que a través de esa motivación tú puedes derivar en un proceso de coaching personal para mejorar. Sí, pudiera ser. En el tema de la motivación, aquí el problema está en la duración. Cuando quien te motiva es externo, es un libro, es una charla, te motiva durante el tiempo en el que lees el libro o escuchas la charla y el tiempo que se queda en memoria. Pero cuando termina ese tiempo, todo vuelve a lo mismo. Por lo tanto, la motivación debe crearla uno también. Volvemos a lo mismo, a la magia personal. Tú habías dicho algo que es muy sencillo. Tú habías dicho que es un proceso muy personal y que eso te gusta. Cuando hablamos de desarrollo personal, que es algo imprescindible, no solo para la vida diaria y la vida personal, valga la redundancia, sino para la vida profesional, aquella empresa que no se capacite personalmente no está desarrollando las herramientas de éxito más poderosas que tiene, pues entonces, claro, el proceso tiene que ser personal. Cuando hablamos de grupos, hablamos de estrategias para conseguir más con menos. Y se puede hacer un gran trabajo en desarrollo grupal, en cohesiones de equipos, en cómo nos relacionamos los unos con los otros, pero cuando vamos a hablar del desarrollo personal y de conocerse, eso obviamente tiene que ser individual y privado. Por eso funciona así, funciona de esta forma. Y como te decía, bueno, no existen las herramientas mágicas, salvo la magia que cada uno tiene, para a través de sus respuestas conocerse. Y este es el objetivo de la sección personal de Conócete, así que espero que haya sido de valor para algunas personas. También aprovecho de paso para agradecer a muchas personas que se comunican con nosotros y que nos dicen que siguen la sección y que les gusta. Ya sabemos que Viajeros Voluntarios no es un medio de comunicación masivo, es un medio de comunicación que está en el camino de ser un medio de comunicación masivo, pero es muy bonito, antes de ser masivos, esa cantidad de personas pequeñita que sí te sigue y que te da su feedback. Entonces aprovecho también para terminar agradeciendo a la gente que suele seguir la sección con regularidad, la radio, por supuesto, y el medio de comunicación en general. Así es, muchísimas gracias. Ya con esto damos por terminado entonces la sección Conócete. Finalmente algo que que nos estamos olvidando de mencionar, que es las personas que quieran hacer algún proceso de coaching contigo, ¿a dónde pueden contactarse, llamarte? Ingresar en empoderamientohumano.com y ahí dentro de la página web encontrarán el correo, que es info@icoach.com, pero bueno, en lugar de deletrearlo, etcétera, lo encuentran fácilmente ahí, en empoderamientohumano.com, y ahí están las opciones de contacto, o buscándome directamente a través de Skype, Rubén Camacho Coach, y ahí estaré disponible para comenzar con sesiones. Muchísimas gracias. Entonces llegamos así al final de tu programa Viajeros Voluntarios. Nos vamos a despedir con una canción. Que disfruten de este día especial de este jueves, antesala del fin de semana. Seguramente ya tienen planificado todo lo que se viene para disfrutar con amigos y con familia. Yo les deseo lo mejor. Yo también. Muchas gracias y hasta el jueves siguiente. Cuídense mucho. Chau, chau. Viajeros Voluntarios Radio. Cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com. Entrevistas, noticias, historias de viaje. Conoce el mundo a través de ti.